Buenos días. Damos comienzo a la 12ª lectura pública del Quijote, que celebramos en esta plaza, pues afortunadamente ya muchos años. Comienza la lectura el señor alcalde de Leganés, don Jesús Gómez. Comenzamos pues la lectura. Capítulo primero, que trata de la condición y ejercicio del famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumía en las 3 partes de su hacienda. El resto de ella concluía en sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de lo mismo, y los días de entresemana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la caza. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto, que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza, y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo a ver de ellos. Y de todos, ningunos le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas intrincadas razones suyas le parecían de perlas. Y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito: la razón de la sinrazón que a mi razón se hace, con tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de vuestra fermosura. Y también cuando leía: los altos cielos, que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece vuestra grandeza. Lo dice el tópico, ¿no? Pero es una gran verdad. Todo está en los libros. En los libros se encuentra el pozo, bueno, pues de muchos siglos, muchísimos siglos, desde que el hombre, bueno, pues empezó en la cultura, en la civilización. Lo primero, una de las primeras cosas que se inventó, ¿no? Quizá el invento más grande de la humanidad fue la escritura, el poder registrar los pensamientos, el poder registrar las ideas, ¿no? Y, en fin, pues los libros, yo creo que Quevedo lo dijo muy bien en aquel famoso soneto: encerrado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. En fin, los libros, la literatura general, ¿no? Pues toda la cultura, toda la ciencia están ahí, ¿no? Y yo creo que todo aquel que se haya tomado el trabajo de escribir un libro, ya sea desde la más sencilla novela o al más complicado tratado de filosofía, merece un respeto, y yo creo que lo que mejor podemos hacer para mantener su memoria y para profundizar, ¿no?, en ese respeto es leerlos y entenderlos. La lectura, pues es una de las... Yo creo que la ocupación más placentera que se puede tener, siempre y cuando se tenga tiempo y recursos para dedicarse solo a la lectura. Y como decía Borges, pues solamente hay un mayor placer que leer, que es el de releer, aunque tiene un inconveniente, que para releer antes es preciso haber leído. Bien, esto es otro tópico, pero también es una gran verdad. Probablemente el Quijote es la obra cumbre, ¿no?, de la literatura, si no universal, de la literatura española. El Quijote retrata el alma española a través de los siglos, ¿no? Cómo somos en verdad los españoles, qué pensamos y cuánta verdad, ¿no?, y cuánta experiencia hay acumuladas en esos refranes de Sancho Panza,
en contraposición, ¿no?, a ese saber más culto y más especulativo que Don Quijote, pues en esos diálogos que entabla con Sancho, pues también expone, ¿no? Es decir, son los dos polos de un mundo, del mundo, en definitiva, ¿no?, del pensamiento, el sentido práctico y el sentido especulativo. No se puede entender el mundo sin ninguno de los dos. Los dos son necesarios y bueno, pues ahí está la obra cumbre, ¿no?, de la literatura en español, que también se podría decir que es la obra cumbre de la literatura universal, el Quijote. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se lo sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles, si resucitara para solo ello. No estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que, por grandes maestros que le hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre docto graduado en Sigüenza, sobre el cual había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula, más maestro Nicolás, barbero del mismo pueblo, que decía que ninguno llegaba al caballero del Febo, y que si a alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba a la zaga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaba las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como de pendencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles, y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo. Decía él que el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo un revés había partido por medio dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo del Carpio, porque en Roncesvalles había muerto a Roldán el Encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantesca, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero sobre todos estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice su historia. Diera él por dar una mano de coces al traidor de Galalón, al ama que tenía y aun a su sobrina de añadidura. Los libros son como un segundo padre o una segunda madre, son una fuente de inspiración, siempre un espacio cómodo, alegre, una fuente de sabiduría y de aprendizaje. Para mí los libros siempre han sido un elemento de motivación y cuando uno se ha sentido solo o cuando se ha sentido alegre, siempre ha tenido los libros a mano para poder disfrutar de ellos. Puedes vivir otras vidas a través de esos libros y sobre todo son una manera de sentirte una persona universal, porque puedes leer de autores de lo más diversas partes del mundo, de Estados Unidos, de Inglaterra, de la Unión Soviética antiguamente, o de Rusia, o de África, de cualquier escritor de cualquier parte del mundo. Te puedes sentir ciudadano del mundo y vivir muchísimas experiencias a través de los libros. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. Imaginábase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Trapisonda, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio prisa a poner en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos, que, tomadas de orín y llenas de moho, luengos siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón.
limpiólas y aderezólas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajada con el morrión hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana, y no dejó de parecerle mal la felicidad con la que la había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por de dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza, y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Los libros yo creo que es todo, es esa caja de libertad, esa caja mágica donde podemos bucear dentro de ella pues para encontrar la libertad, la educación, la cultura, el pensamiento, los sueños, las ilusiones. Los libros son todo. Sin los libros yo creo que nos faltarían pues los pilares fundamentales para poder estar en una sociedad solidaria, en una sociedad justa, porque los libros nos enseñan cómo debemos de guiarnos por esta senda de la vida, porque los libros nos enseñan, y sobre todo a esos sueños de poder imaginar lo que es el mundo, lo que es la sociedad, y siempre nos enriquecemos pues con todo lo que vamos leyendo, y es muy importante porque los libros te hacen ser reflexivo, te hacen ser crítico y te hacen ser una persona libre en este mundo pues a veces injusto e insolidario. Por lo tanto, para mí me han enseñado que los libros es lo más grande que pueda, una de las cosas más importantes que hay en la vida, esa cultura vasta y grande que te va enseñando a lo largo de la vida, que todos los días vas aprendiendo y que dices, yo pensaba que sabía algo y vas viendo que no sabes nada, porque cada día vas aprendiendo más con lo que nos enseñan los libros. Hombre, yo creo que hay que seguir leyendo y palpando el libro. Eso es fundamental. Yo siempre se lo decía a mis alumnos, el tocar el libro es fundamental. Hoy ahora con la era de la digitalización, pues sí, oye, se lee, no decimos que no se lee, pero yo creo que el leer, por ejemplo, el periódico, palpar el periódico todos los días sin fijarte en el ordenador, yo creo que es fundamental. Y yo creo que se echa un poquito en falta el que todas las personas, todos los más jóvenes, pues asuman y se enriquezcan cada vez más con los libros que pues desde pequeño, con los tebeos que leíamos desde pequeños, que eran fundamentales. Yo creo que el primer inicio para un niño eran pues los tebeos, y eso te animaba a que uno pudiera pues seguir leyendo. Y yo os voy a contar una anécdota. Yo me acuerdo en mis primeros años de estudios en un colegio, cuando llegaban pues la hora de por la noche y no dejaban ya leer, pues nosotros a unos compañeros pues en la propia cama con una linterna pues buceando dentro debajo de la sábana, pues podíamos seguir leyendo aquello que más nos gustaba y que no nos dejaban en aquella época. Por lo tanto, fijaros si es fundamental el poder leer, y como muy bien decía, yo creo que hay que palpar en los libros, leer más, y que sean pues los libros de toda la vida, los libros que no solamente con los móviles, con los ordenadores, porque yo creo que al libro hay que sentirle y hay que sentir sus páginas. Fue luego a ver a su Rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tanto un pelis de tosa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca el del Cid con él se igualaban. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo de caballero tan famoso y tan bueno como él por sí estuviese sin nombre conocido. Y así procuraba acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante, y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que mudando su señor estado, mudase él también el nombre y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía a la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaba. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria e imaginación, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que era ahora, que era antes y primero de todos los rocines del mundo.
Puesto nombre y tan a gusto a su caballo, quiso ponérselo a sí mismo. Y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que sin duda se debía de llamar Quijada y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero acordándose que el valeroso Amadís no solo se había contentado con llamarse Amadís a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula, así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo su linaje y patria, y la honraba con tomar el sobrenombre de ella. Limpias pues sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su recín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante sin amores era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Decíase él, si yo, por malos de mis pecados o por mi buena suerte, me encuentro por ahí con algún gigante, como de ordinario les acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro o le parto por mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado? Y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora y diga con voz humilde y rendida, yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindrania, a quien venció en singular batalla el jamás como se debe alabado caballero Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante vuestra merced para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama, y fue a lo que se cree que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque según se entiende, ella jamás lo supo ni se dio cuenta de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de su pensamiento, y buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural de Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Pues los libros han estado presentes en mi vida desde siempre, desde que tengo uso de razón. Siempre he sido una gran lectora. He estado en la Escuela de Letras estudiando composición y creación literaria porque es un tema que me apasiona, y también he estudiado muchísimo la literatura norteamericana del siglo XX, con lo cual los libros están siempre presentes en mi vida. Ahora mismo estoy leyendo a Thomas Pynchon, que es un escritor norteamericano bastante delirante, bastante surrealista, muy interesante. Los libros desde luego te abren a nuevos mundos y te abren la imaginación, y yo recomendaría a todo el mundo que no los dejara de lado, o sea, que leyera, porque es realmente una de las formas en las que se configura y se hace la persona, leyendo. Capítulo 2, que trata de la primera salida que de su tierra hizo el ingenioso Don Quijote. Hechas pues estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, tuertos que enderezar, sin razones que enmendar, y abusos que mejorar, y deuda que satisfacer. Y así, sin dar parte a persona alguna de su intención, y sin que nadie le viese, una mañana antes del día, que era uno de los calurosos del mes de julio, se armó de todas sus armas, subió sobre Rocinante, puesta su mal compuesta celada, embrazó su adarga, tomó su lanza y por la puerta falsa de un corral salió al campo, con grandísimo contento y alborozo de ver con cuánta facilidad había dado principio a su buen deseo. Mas apenas se vio en el campo, cuando le asaltó un pensamiento terrible y tal que por poco le hiciera dejar la comenzada empresa, y fue que le vino a la memoria que no era armado caballero, y que conforme a la ley de caballería no podía ni debía tomar armas con ningún caballero. Y puesto que lo fuera, había que llevar armas blancas, como noble caballero. Sin empresa en el escudo, había que por su esfuerzo la ganase. Estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito, mas pudiendo más su locura que otra razón alguna, propuso de hacerse armar caballero del primero que topase, a imitación de otros muchos que así lo hicieron, según él había leído en los libros que tal le tenían. En lo de las armas blancas pensaba limpiarlas de manera, en teniendo lugar, que lo fuesen más que un armiño, y con esto se quietó y prosiguió su camino sin llevar otro que aquel de su caballo quería,
creyendo que en aquello consistía la fuerza de las aventuras. Pues para mí los libros sobre todo significan una forma de cultura en cuanto se refiere a la literatura española sobre todo, porque creo que es algo que los jóvenes de hoy en día, los de mi generación, no apreciamos demasiado, pero sí es verdad que es una nueva forma a abrir nuevos mundos en lo que es el campo de la imaginación y por ejemplo el Don Quijote, lo que estábamos leyendo hoy, es algo bastante, ¿cómo podría decir?, algo bastante amplio sobre lo que puede ser aprender un poco de las bases sobre la literatura en nuestro país. Y para mí lo que sinceramente significan los libros, sean digitalizados, sean todavía en papel, es una nueva forma de aprender. De quedar armado caballero consistía en la pescodaza y en el espaldarazo. Según él tenía noticia ceremonial de la orden y que aquello en mitad de un campo se podía hacer y que ya había cumplido con lo que tocaba el velar de las armas. Pues mi libro favorito es El Ejército Negro, su autor es Santiago y la verdad es que es un libro que te mezcla lo real y lo imaginario. En él el autor cuando sueña es un caballero medieval y en su cuerpo está dibujado letras griegas y de los cuentos imaginarios. Entonces cuando se despierta un día descubre que están impresas en su cuerpo y entonces averigua que lo que sueña en cierto modo es real. Pues los libros son una forma de evadirme, te hacen imaginar cosas que a lo mejor no eres capaz de hacerlo en otras situaciones. Lo que sucedió a nuestro caballero cuando salió de la venta. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta tan contento, tan gallardo, tan alborozado por verse ya armado caballero, que el gozo le reventaba por las chincas del caballo, mas viendo la memoria los consejos de su huésped, cerca de las prevenciones tan necesarias que había de llevar consigo, especial la de los dineros y camisas, determinó volver a su casa y acomodarse de todo. Para mí los libros es una forma de evadirme, de buscar un mundo en el que, bueno, a mí me gustan más los libros históricos relacionados con la política, ya que es mi afición y bueno, suelo leer libros bastante interesantes en los que me abren la mente, lo que hacen es darme más libertad, darme más forma, me abre la mente en una palabra, para decirme, ver las cosas de otra manera, más sencillas. Por ejemplo, me abre mucho la mente para decir, esto está bien, esto mal, o esto me va a gustar y esto no. Me dice, por ejemplo, me ayuda a aprender cosas, me gustan mucho los libros históricos relacionados con la historia, y me ayudan a saber historia, cultura en una palabra, me culturizo en unas palabras, ¿no? Ahora me estoy leyendo Berlín, la caída de 1945 y el manifiesto del Partido Comunista. Es una actividad de la que organizamos todos los años, que son varias, una de ellas desde hace 12, este es el 12º año, es la lectura pública del Quijote en este ámbito tan adecuado, ¿no? Porque estamos delante de un edificio que es más o menos de la época del Quijote. Bueno, no sé si se consigue, lo intentamos, sobre todo en nuestro instituto, pues todos los profesores de lengua que trabajamos con nuestros alumnos, lo que pretendemos es, en un primer momento, que no rechacen la lectura y para eso es fundamental qué libros les ofrecemos para leer, ¿no? Entonces, sobre todo en los primeros cursos, en secundaria, en primero y en segundo, primamos sobre todo que el libro les guste, les entretenga. Y entonces, bueno, hemos diseñado un plan de lectura en el que un día a la semana van a la biblioteca y eligen los libros que quieran. La impresión que les causa lo comentan entre ellos, recomiendan el siguiente libro y bueno, pues es una manera un poco de que les acompañe durante todo el curso un libro que han elegido ellos, que no se lo hemos impuesto nosotros y que poco a poco se vayan aficionando en este gusto que yo creo que es un gusto que debe de acompañar a una persona desde que es pequeño hasta sus últimos días, ¿no?